Si nos escuchan desde la carretera, extremen la precaución. Ya saben de qué hablamos, ese gigante de metal que todavía sigue en pie. Se recomienda no transitar por los caminos que rodean esa zona esta noche. Quédense en el coche, mantengan las luces encendidas y, sobre todo, no se bajen del vehículo si no es necesario. Nosotros seguimos aquí acompañando. Ya es bastante tarde, quiero encontrar un sitio para dormir y nada, simplemente voy a echar un ojo a ver cómo está todo esto por dentro. Literal que esto no da mucha confianza. Está todo como muy corroído. Esto debe ser la cabina. Efectivamente. Este sitio estaría muy bien para dormir, pero es que lamentablemente no me cabe la hamaca por aquí porque es demasiado estrecho, así que me voy a tener que buscar otro sitio. Pero es que aquí estaría muy bien porque está como cerrado y seguro que aquí no se pasa frío por la noche. Entre estas dos ruedas de oruga, yo creo que aquí voy a dormir. No sé, parece como protegido. Lo que no me mola es que mirad, hay como mucho polvo y esto lo voy a estar respirando toda la noche. Va siendo hora ya un poco de despegar el campamento base. Son casi las 2:30 y nada, voy a ver si consigo descansar esta noche. Quiero sentir lo que es dormir en un sitio que durante años ha estado en funcionamiento y que ahora mismo queda abandonado. Y sobre todo comprobar si este silencio que realmente ahora mismo hay en este sitio realmente lo es. Después de despertarme y de que amaneciera por completo, me dispongo a recorrer esta gigantesca máquina. Y para entender su origen tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, en Alemania. Allí, en las minas de lignito, el hombre se enfrentó a un problema logístico imposible. El carbón era abundante, pero estaba enterrado bajo capas de arena y arcilla tan blandas que las excavadoras de vapor convencionales se hundían o eran demasiado lentas. La solución no fue construir una excavadora más grande, sino inventar un concepto totalmente nuevo. Fue así como nació la idea del rodete, una rueda infinita de cucharas que no necesitaba detenerse para descargar. Estas máquinas, llamadas rotopalas, eran la respuesta de la ingeniería alemana a la insaciable sed de carbón de la revolución industrial. Y el alma de estas rotopalas es su rueda de corte. Aunque varían en dimensiones según cada una, cada vez que daba una vuelta, sus cazos mordían la tierra extrayendo 1000 litros de material por segundo. Caía directamente a una red de cintas transportadoras que sumaban más de 100 kilómetros de longitud. Lo que hoy vemos aquí es el perfeccionamiento de esa obsesión alemana. Esta máquina es la heredera directa de aquellos primeros bocetos. Un diseño que evolucionó para que una sola persona pudiera controlar el destino de todo un valle. En su día, ver aparecer una de estas siluetas en el horizonte no significaba que se iba a construir algo. Significaba que la geografía de la zona tal y como se conocía iba a desaparecer para siempre. Estaba aprovechando ahora para hacer unas tomillas, ya ha amanecido completamente, así que voy a ir a desayunar y yo creo que voy a ir a donde la cabina que vi el otro día porque creo que puede ser un buen sitio para estar tranquilo y que nadie me moleste. Mucha gente me pregunta que por qué hago esto, por qué voy a sitios que son peligrosos para, en este caso, ver chatarra, no ver mucha cosa. Pero es que en francés existe un término que se llama terrain vagues. No sé muy bien porque mi francés no es muy bueno. Y se usa para describir espacios que han perdido su función dentro de la sociedad. Lugares que ya no tienen actividad económica, ni una utilidad social clara, ni siquiera un papel definido dentro del sistema. Son antiguas fábricas, minas abandonadas, edificios que quedan en desuso, incluso estructuras como estas en las que hoy me encuentro. Estos sitios son en definitiva los márgenes de nuestra sociedad. Espacios que existen fuera de la lógica del progreso constante, fuera del ritmo frenético de producción y consumo al que estamos acostumbrados. Y no sé, por eso venir a estos sitios me gusta tanto. Es como que, no sé, como que consigo desconectar de lo que es todo el mundo, conectando con lo que es el lugar, con mi mente. Y no sé, yo creo que el concepto de explorar no lo deberíamos de perder. Y son las pequeñas cosas, en los pequeños momentos, cuando más disfrutamos de todo lo que tenemos. ¿Qué mejor se le puede pedir al día? No sé, que despertar en un sitio como estos
disfrutando, pues en este caso, pues mira, de un rico desayuno. Lo que es el urbex, la exploración urbana, no nos debemos de olvidar que en definitiva pues es lo que su propio nombre indica, exploración. O sea, nosotros lo que hacemos es explorar sitios que en este caso están abandonados, pero yo creo que el gen de la exploración viene desde, no sé, desde los inicios de lo que es la vida, cómo es la evolución humana. Hemos evolucionado a lo que somos hoy en día gracias a esa curiosidad que tenían nuestros antepasados. Y yo creo que eso lo tenemos dentro de nuestro ser. Aunque a la gente le cueste, a lo mejor porque prefiera estar en casa haciendo otras cosas. Yo con lo que me quedo es simplemente con el hecho de explorar. Yo creo que era interesante, un poco que también vosotros lo conocierais, lo que es mi punto de vista. Por eso cuando alguien me dice pues la necesidad de ir a un sitio abandonado, un sitio que puede ser peligroso, que está cerrado, para simplemente, pues en este caso, dormir, hacer fotos, desayunar, y yo le digo, pues sí, pues es que estoy haciendo lo que los seres humanos debemos de hacer, explorar. Estamos diseñados para eso, para descubrir cosas nuevas. Siempre, y además que yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza, cuando ve una puerta cerrada, la curiosidad un poco de ver lo que hay detrás. Cuando hay una caja cerrada, quiere saber lo que hay dentro de la caja. Y bueno, también podríamos decir que el urbex es como hacer un buen expreso. En este caso, pues el sabor sí que es verdad que lo determina el café, pero es muy importante todo el proceso que haces. Al final te tiras 5 minutos para hacer un café que lo degustas en apenas un minuto. Entonces esto quiere decir que el proceso a veces es lo más importante, porque nosotros cuando vamos a explorar, pues a lo mejor estamos, pues no sé, nos tiramos toda una mañana, una tarde, pero el proceso de búsqueda de ese lugar nos puede llevar a días, meses, años incluso. Y se lo digo a la gente, que de verdad explorar te lo pasas mejor cuando tú vas, no sé, una mañana sales de casa simplemente a buscar localizaciones, a buscar sitios, y cuando encuentras algo es que de verdad que lo disfrutas mucho más, porque luego cuando tú entras dentro y haces fotografías y vídeos, pues es algo residual que queda dentro de la exploración, pero es que todo el trasfondo que tiene detrás es lo que intento que la gente comprenda. Y por eso pues lo asemejo con esto, es el proceso de verdad. O sea, esto me va a saber a gloria, primero por el sitio en el que estoy, y luego porque, no sé, he dedicado una parte de mi tiempo a hacer esto. Así que sí, esto es gloria. No hay palabras para describir este momento. Y ahora que por fin ya tengo energía para empezar el día, voy a empezar a recorrer un poco todo esto. Y es que el urbex, la exploración urbana, nace justamente de esa curiosidad, de esa necesidad casi instintiva de volver a entrar a lugares abandonados en el tiempo y observarlos con calma. Porque está claro que para muchos es solamente aventura, para otros es estética, la extraña belleza del óxido, de la ruina, del paso del tiempo. Pero para mí hay algo más profundo. Explorar estos lugares es enfrentarse a la historia sin filtros, porque cuando visitas una ciudad o un museo, la historia ya está editada, está ordenada, está explicada para que todo tenga sentido. Pero aquí en cambio no. Aquí ves directamente las consecuencias de nuestras decisiones. Cables cortados, estructuras que se oxidan, maquinaria gigantesca que un día fue prescindible pero que hoy en día no le importa a nadie. Ahí es el agujero por donde caía todo el material, o sea, que venía de esa cinta y bajaba justamente ahí abajo, que debería haber otra cinta. Porque cada etapa del progreso deja detrás restos. Restos físicos, como por ejemplo esta máquina, y restos simbólicos, paisajes que se transforman, montañas que desaparecen, ecosistemas que cambian para siempre. Mirad, para que os hagáis una idea, las dimensiones de este bicho. Es que todo lo alto que es, ¿eh? O sea, sube ahí arriba, es muy alto. Y explorar estos lugares no es glorificar la decadencia, es reconocerla. Es aceptar que el progreso no solo construye cosas nuevas, sino que también las deja atrás. Y en estas ruinas hay algo importante que aprender. Porque cuando estás aquí, rodeado de todo este óxido, empiezas a comprender algo que en la vida cotidiana cuesta mucho ver. Que todo lo que construimos, que todas las obras que hacemos,
por muy grandes que parezcan, siempre tienen una fecha de caducidad. Y eso en definitiva es un poco todo este concepto. Que por cierto, el que no lo sepa, esta no es la primera máquina de estas características que visito. Años atrás visité otra Rotopala, pero esta está un poco más lejos porque estaba en Alemania y era mucho más grande que esta. O sea, se puede decir que esta es como la hermana pequeña de la que visité, para que os hagáis una idea de que es que el ser humano puede construir cosas tan grandes como se lo proponga. O sea, es que básicamente para estas cosas no hay límites. Y algo que me sorprende mucho es que son las dimensiones de las ruedas, que son de oruga. O sea, a lo mejor en cámara no se aprecia mucho, pero cuando estás abajo y ves las proporciones exactas, es que te sientes un ser diminuto al lado de esta gigantesca máquina. Ya he explorado todo lo que es la Rotopala por encima y no sé, la verdad es que impresiona un poco estar aquí. No sé, saber que en este sitio la persona que estaba sentada aquí y era la encargada de literalmente comerse la montaña entera. Y no sé, estar aquí se me asemeja un poco como estar en una nave espacial porque está todo lleno de botones, palanquitas. Vamos, una pasada. Para entender qué hace aquí este armatoste parado hay que remontarse a los años 70, cuando España necesitaba una gran demanda energética, y es que se descubrió que aquí había una gran reserva de lignito. El que no sepa lo que es el lignito es una especie de carbón amigo de acero, para así entendernos. Es menos calorífico, pero es justamente lo que alimentaba la central térmica que tengo justo enfrente. Se trajeron 4 máquinas de estas que estuvieron trabajando día y noche sin parar y se llegó a producir un 5% de la energía total de toda España. Y lo interesante de estas máquinas, que son como una especie de excavadoras gigantes, está justamente en la parte frontal, en esta rueda con estos cazos enormes que son los encargados de triturar todas las rocas. O sea, es que las dimensiones vistas desde aquí abajo son impresionantes. Y una gran ventaja que tienen estas máquinas, aparte de la de extraer gran cantidad de material, son justamente estas ruedas en forma de oruga en las que estoy ahora mismo encima. Fijaros las dimensiones, y esto le permitía no estar fijo en un sitio, sino que se podía mover. Es verdad que muy lento, pero bueno, es una gran ventaja porque así se puede mover libremente. Y ahora la pregunta del millón: ¿por qué algo que vale millones se deja aquí abandonado? Primero, cavaron su propia tumba, y es que cada vez que pasaba el tiempo, el agujero que iban excavando en la mina se hizo cada vez más y más profundo. Es que mover una máquina de 2000 toneladas, aunque se mueva, es muy lento y es un desafío logístico enorme. 2. ¿Por qué no reaprovecharla? Y bueno, es que estas máquinas son hechas a medida para el terreno en el que están operando. Es que imaginaros lo que tiene que ser cortar esta máquina pieza a pieza y transportarlas en cientos de camiones por las carreteras para llevarla al sitio de destino, luego allí soldarla. O sea, eso tiene que ser un presupuesto enorme. 3. El fin del lignito, y es que en 2007 se determinó que contenía mucho azufre y que era muy difícil de extraer, por lo que pasó de una herramienta de producción a un gasto de mantenimiento. 4. El indulto, y es que la idea original era vender todas estas piezas como chatarra, y recordad que había 4 máquinas como esta, y esta es la única que queda porque el ayuntamiento llegó a un acuerdo para convertirla como en patrimonio industrial. Y si os preguntáis qué fue de las otras 3 máquinas... Y con esto llegamos al final, y es que las 4 máquinas que trabajaron aquí hicieron un gran agujero en lo que es el terreno, fueron moldeando todo el ecosistema y se ha convertido en un lago que fue el lago más grande de mina artificial de toda la península. Y algo que me pregunté mucho es cómo pueden llenar de agua un agujero tan grande, y según he visto es que fueron derivando el caudal del río en las épocas de máxima crecida y tardaron 4 años en llenarlo. Al final de este viaje me quedo en comprobar que esta máquina, orgullo de un imperio industrial, es la prueba de que la naturaleza siempre recupera su lugar. No somos dueños de este mundo, sino sus huéspedes. Donde antes había destrucción, ahora respira vida. Porque el hombre se empeña en conquistar la tierra, sin entender que al final la tierra es la que nos conquista a nosotros.